Grabarle en esta. Ahora sí. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en el curso de maestría de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y hoy día tenemos un invitado especial que es el ingeniero Julio César. Bienvenido, Julio. Muchas gracias más bien por aceptar la invitación. Manuel, muchas gracias por tu invitación. Bueno, acá vamos a compartir algunas experiencias y a la orden. Bien, vamos a conocer primero un poquito. Tú eres el gerente de una empresa consultora bastante prestigiosa que se ha logrado, ¿no es cierto?, posicionar en el mercado nacional. Coméntanos un poquito primero de tu organización, cómo han sido sus inicios y el posicionamiento que tienen ahora en los servicios que vienen brindando a nivel nacional. Correcto, Manuel. Muy buenas noches con todos los que están en la sala. Un gusto. Ya Manuel ha dicho mi nombre, soy Julio César Minga. De profesión soy ingeniero ambiental, Manuel. Ya muchos años en el tema de proyectos ambientales en minería, hidrocarburo y energía en general. Actualmente soy el gerente general de JCI, Ingeniería y Servicios Ambientales. Estamos en el mercado 11 años ya. En estos últimos 4 años venimos trabajando un proyecto de importancia para el país, principalmente en la zona de Loreto, en la cuenca de Corrientes, desarrollando los planes de rehabilitación de sitios contaminados por hidrocarburos. Actualmente estamos en la etapa final de terminar los proyectos a nivel de factibilidad. Julio César, pero antes de entrar ahí, para no adelantarnos, pero para conocer un poquito, nosotros nos conocimos a partir de algunos trabajos con UNACEM, si es que no recuerdo mal. Correcto, ¿sí? nos conocimos. Porque ustedes ya tienen una trayectoria en el sector, muy fuerte en el sector minero. Coméntanos un poquito antes de entrar al tema de rehabilitación, coméntanos un poquito los trabajos que han venido haciendo a lo largo de estos 10 años ya, van a cumplir una década. Sí, no, ya vamos para 11. Sí, en efecto, empezamos trabajando con UNACEM, que es la empresa cementera líder en el mercado de Perú, en la fabricación de cementos. Yo estuve liderando muchos estudios de impacto ambiental. Me acuerdo del de mayor trascendencia era el estudio de impacto ambiental para la modernización de la planta de Atocongo. Te acordarás que hicimos la audiencia pública y varios trabajos relacionados a las operaciones de UNACEM. Sí, nosotros, bueno, quien le habla, pues aparte de ser ingeniero ambiental, tiene un máster en minas. Trabajé mis inicios en una compañía minera, entre ellas Hochschild Mining, en la cual tuve la superintendencia corporativa de medio ambiente en proyectos. Y a mi cargo algunas minas que se comenzaron a desarrollar, digamos, la mina Inmaculada, que es la emblemática de Hochschild, estuvo a mi cargo, ¿no? Posterior a Hochschild me ¿Cuál dediqué era tu ya... rol ahí, Julio César, en estos trabajos en mina? ¿Perdón? ¿Cuál era tu rol en estos trabajos en mina? Yo estaba a cargo de la Superintendencia Corporativa de Medio Ambiente en todos los proyectos. O sea, era el responsable de validar la ingeniería en la etapa de diseño de una mina nueva, pero también era el responsable de generar condiciones para la construcción. Yo vi el proceso desde exploración, diseño, factibilidad, construcción y puesta en marcha, que es la operación. O sea, todo ese ciclo, más o menos de casi 6 años, es lo que nos demoró poner en marcha un proyecto de cero. Obviamente ya había un avance en exploración, pero la compañía invirtió en eso. Entonces mi rol fundamental era generar las condiciones ambientales para poder tener, por un lado, permisos y por otro lado, la implementación de toda esa ingeniería que se hacía en un proyecto minero, ponerla en marcha en la construcción. Entonces, era el círculo cerrado de cualquier profesional que quiere ver en minería cómo se inicia, cómo se construye, cómo se opera. Y bueno, llegó un momento que dejé operando eso, pero la responsabilidad ambiental completa era de mi persona, ¿no? Como ¿Y eso responsable. incluía el ámbito social del proyecto? Por supuesto, porque el eje, o sea, no puedes tener viabilidad ambiental si no tienes el componente social de la mano. Entonces, audiencias, talleres, permisos, comunicación, era un eje principal que Medio Ambiente lo tenía liderando, pero con el soporte de las áreas de relaciones comunitarias siempre, ¿no?
Ok, una experiencia, realidad envidiable, poder tener esa mirada integradora. No es usual que un profesional pueda tener esta mirada tan completa de un proceso y sobre todo, ¿no es cierto?, en esas responsabilidades. Y cuéntanos un poquito para ir un poquito en esa experiencia, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes, sobre todo respecto a la dificultad, ¿no es cierto?, de trabajar en un ámbito social? No sé cómo será ahora, nos comentarás el entorno en el cual trabajaste, pero esas dificultades, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo sortear? ¿Cómo construir confianza? Que es un reto tan Ah, difícil muchas veces. ese es un arte, ¿ah? Porque en realidad va a depender, yo creo que estamos con un grupo de maestría, ¿verdad? Como lo dijiste. Va a depender de la persona y un poco cómo ha construido valores en la organización, ¿no? Porque a veces a la gente que se dedica al medio ambiente le dicen, no, es gente pucha que va a gastar dinero, o que son los policías verdes dentro de la organización, y te enfrentas primero con un grupo de inversión que no ha estado acostumbrado a invertir en medio ambiente. Entonces, el lado interno, si no lo superas, no generas confianza. ¿Por qué? Porque tu gerente o tu vicepresidente en una organización, si no compra el valor ambiental dentro de la organización, esto no va a caminar. Pueden haber muchos VPs o muchos presidentes de organización que solamente dices, ya puse la plata y tú encárgate. Pero en el caso minero, que es más complejo aún que el petrolero, yo tenía que asegurarme que había una confianza y respaldo a la gestión y que ellos entiendan que no era un gastar de dinero por gastar, sino que había un retorno en el futuro. Y si tú demostrabas que esa inversión iba de la mano con un retorno, obviamente tenían que ellos, digamos, apostar por el tema ambiental. Porque aparte de eso, Manuel, no es una inversión menor, es una inversión que va de la mano con muchos miles de dólares en maquinarias, equipos, recursos humanos, preparación. Entonces, la otra variable importantísima era, oye, yo no puedo invertir un sol más si la comunidad no acepta el proyecto. No puedo invertir más personal porque de repente mañana me para. Y tú tenías que hacer un planeamiento muy fino y correr el riesgo muchas veces, por eso que minería invierte fondos a riesgos perdidos, porque a veces no hay retornos. Y es ahí donde tú dices, ok, en la plata exploratoria voy invirtiendo un poco más de lo que me toca como un simple compromiso en un estudio de impacto ambiental o me voy proyectando al futuro. Entonces, y ahí vienen ahora las personas que te dan el servicio, ¿no? Porque tú como responsable no eres ajeno a hacerlo todo y no tienes que hacer equipos. Entonces, en la organización yo tenía que contratar gente que hablara el mismo idioma de la persona de campo, que busques en el mercado gente que pueda mimetizarse fácilmente con la cultura del poblador de al lado, porque es quien te representa. Entonces son estrategias de posicionamiento de un proyecto. Julio César, ahí has estado haciendo un tema que es muy importante, que es cómo conseguir un equipo eficiente, ¿no es cierto?, relaciones comunitarias. Y eso le interesa mucho a las personas que ahora nos están acompañando de esta maestría, porque esa es la mención de la maestría, maestría en relaciones comunitarias. Y quiero hacerte una preguntita, ¿qué buscas tú en un relacionista comunitario? A ver, primero que conozca algo del proyecto, porque si alguien entra a trabajar en una empresa, tiene que rápidamente enterarse en los objetivos de una organización, que pueda entender la cultura y la vivencia del vecino, de la persona que está viviendo a tu costado. ¿Por qué? Porque eso le va a transmitir confianza al poblador. Y eso se traduce en mucha humildad, ¿no? O sea, gente que se siente en el campo a comer lo que ellos comen. ¿Qué pasa? Que hay gente que es escritorio, bueno, ahora estamos en un escritorio, que nunca ha ido a campo, o que las pocas veces que han ido a campo están pensando más rápido en volver a casa porque tienen otra actividad. Entonces esa gente, Y al eh, poblador eso es bien sensible a eso y se resiente cuando siente que lo van a ver y están buscando el momento para irse. Ese es genera mucho malestar. el hombre de campo tiene buen olfato. Y eso yo lo aprendí cuando trabajé en Ayacucho, en el proyecto especial Río Cachi, cuando terminaba la carrera.
y yo me iba a abrir canales con ellos. Agarraba una moto y me ponía a trabajar con ellos y comía la canchita y el queso que nos regalaba. O sea, si tú eres horizontal y haces lo que ellos hacen, vas a liderar tu grupo de interés, y ese grupo de interés va a generar confianza en ti. Y ese es el que transmite un poco el desarrollo social en el entorno, y es donde tú buscas el canal. Saber buscar el canal es clave, que ahora a veces no las hay. Entonces ahora hay gente bombera que hoy día no quieren ver a fulano y el otro tiene que buscar a otra persona y llevan, y estamos en una responsabilidad social de bombero, ¿no? O sea, sorry por lo que me toca decir, pero lo veo así, porque no hay gente preparada, pues, o sea, no hay gente, quienes toman decisiones a veces no ven eso. Aprovecho de preguntarte, porque tú, ahora que estás llevando esta consultora que ha tenido momentos de mucha demanda, ¿qué tan difícil te resulta encontrar ese relacionista comunitario, ese gestor social con este tipo de perfil? Ya, ¿qué pasa? Obviamente, esto es lo ideal, ¿no? Lo que te he planteado, pero en la práctica es muy escaso también encontrar. Pero hay una suerte de que gente que trabajaba antes en el campo, producto del operador, o sea, tú vas a encontrar gente preparada que ha trabajado en un operador, que por X y razones ya no está en el lote o ya no está en la mina y quiere venir a Lima a hacer carrera. Y esa es la gente que tienes que ir buscando. O sea, el que está en campo siempre quiere retornar a base, a la ciudad, ¿no? Y obviamente le es más fácil encontrar una oportunidad de cuando en cuando entrar, ¿no? Y hacer un trabajo puntual. Pero esa persona es la que tiene que formar cuadros para que el equipo que está ingresando a campo tenga esa filosofía de trabajo, esa cultura, y es el trabajo de ese relacionista, porque no siempre vas a encontrar una persona que va a estar metida al 100% en un proyecto, o los que duran 2, 3 años después se van a ir. Pero el trabajo es cómo formar equipos. Y esos equipos no necesariamente van a ser profesionales de alto vuelo con maestría ni nada de eso. Vas a tener que trabajar con gente local y formar esos técnicos que te permitan posicionar la cultura de la empresa, ¿no? Muy claro. Permíteme enfocar un poquito a otro lado. ¿Vale? Quiero ir un poquito a los proveedores. En los roles que has tenido también tienes, ¿no es cierto?, todas aquellas empresas, y luego harás un poquito comentario sobre los proveedores locales y sobre todo lo que se refiere a la orientación que uno tiene que darle a los proveedores para que puedan realmente darte el servicio que estás esperando, y también a la fiscalización y el control. ¿Cómo ves esos temas que son para muchos un gran reto? Depende en el proyecto que estés. ¿Por qué? Porque de cierta forma en minería ya hay estándares y hay que cumplir un tema de seguridad, y el proveedor, así sea local, tiene que adaptarse a las normas, porque si no las minas no pueden entrar a operar, porque si no cumple un estándar viene OEFA y sanción y multa. Entonces eso está por lo menos controlado, ¿no? Y siempre hay La valla ha crecido entonces en sí, estos sí, años. sí, hay acuerdos entre las empresas con las comunidades. Oye, yo te doy trabajo porque tú tienes una empresa comunal, pero cúmpleme esto por lo menos. Ok, ellos hacen acuerdos y va para allá. El problema son en lugares como la selva, que ahí no existen esos estándares de valla, no existe nada. O sea, ahí hay que hacer el trabajo de hormiga, de tú a tú, de puerta en puerta, y los proveedores que hay, o a veces quieren que sean locales, pues sin un estándar, o a veces tienen que ser pues, de alguna provincia importante que tiene cierta capacidad logística para adaptarlos al medio de la selva, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay mucho que hacer. Y sí es un problema porque hay proveedores que no son, digamos, de confianza, en el sentido de no sabemos si va a cumplir o no va a cumplir el acuerdo, o Mucha si informalidad. o en vez de venderte gasolina te vende querosene, o sabe Dios qué, pues, ¿no? En vez de echarte diésel, te le echan thinner al carro. O sea, es tierra de nadie, o sea, la verdad. Y eso Ok. es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque la gente, si tú vas incluso descubres ese tipo de cosas, tienes que también ser muy cauteloso para ver cómo decirlo o no decirlo. Y tratar de buscar que el proyecto camine, ¿no? Ajustarte a lo que ellos quieren vender sus servicios, pero el servicio es bajo. O compras el servicio o no hay ingreso, tú estás condicionado.
pero ellos ven una oportunidad de trabajo e ingreso dando ese tipo de servicios. Entonces, ahí hay un rol fuerte de las organizaciones de base en selva, por ejemplo, de cómo ese servicio que tú vas a dar puede ser mejor. Por lo menos puedes estar en lo mínimo necesario de higiene, ¿no? Que a veces no la hay, pero a eso nos enfrentamos, ¿no? En comida, en muchas cosas. Ya con este comentario yo creo que nos vas abriendo la puerta para el tema central de la entrevista que queríamos tener hoy contigo. Tú has estado a cargo del primer proceso de remediación ambiental en selva en la cuenca del Corrientes. Es un proyecto, entiendo, en el cual trabajaron para el Ministerio de Energía y Minas. Correcto. Cuéntanos Sí, un bueno, poquito sobre todo la extensión, la logística, porque muchas personas no tienen idea del gigantesco costo logístico en transportes, ¿no es cierto? Toda la ruta fluvial que hay que hacer. Coméntanos un poquito antes de ya entrar a esos detalles. sí, mira, en realidad este proyecto se ejecuta a razón de un fondo un fondo de contingencia para la remediación ambiental que lo asigna, que se promulga la ley 30221 en el año 2015. Entonces, ¿qué ocurre? Ese fondo es administrado por una junta en la cual participa Energía y Minas, Ambiente, algunos sectores y las comunidades nativas, los líderes de la comunidad, los APUs, ¿no? Entonces, ese fondo estuvo a cargo del Fondo Nacional del Ambiente. Lo administraba el Fondo Nacional del Ambiente como un ente adscrito al Ministerio del Ambiente. Y el FONAN, ¿no? Y el FONAN desaparece el año pasado, hace 2 años, si mal no recuerdo, y le transfieren esas funciones a Profonamp. Entonces, nosotros en el año 2018 participamos de un concurso público internacional para participar como empresa peruana en la formulación de los planes de rehabilitación. Obviamente fue un concurso internacional, se licitaron 3 cuencas, Pastaza, Tigres y Corrientes. Nosotros tuvimos a cargo de Corrientes y este año se ha aprobado de los 13 sitios el primer plan de rehabilitación. JCI es la empresa que ha logrado la primera aprobación, están en camino las siguientes. Hace 2 días han aprobado el segundo plan y así sucesivamente para la cuenca de Corrientes. Las otras 2 cuencas estaban a cargo de un consorcio colombiano-argentino, una empresa, y las otras dos cuencas, ¿correcto? Entonces nosotros para el tema logístico, primero cómo diseñar la intervención, ¿no? O sea, fue muy duro porque obviamente teníamos que prever muchos, muchos aspectos de cómo llegar a la zona, ¿no? La logística es carísima. Por ejemplo, había que viajar Lima, en algunos casos Lima y Quitos, y de ahí chapabas un avión a Andoas, y de Andoas vía camioneta a la zona del proyecto. Nosotros hemos estado en los distritos de José Olaya, Nueva Jerusalén y Antioquía. A nuestro cargo ha estado 13 sitios, 13. Esto está en el distrito de Trompeteros, ¿no? En el de provincia de Loreto y departamento de Loreto. Colindante a Ecuador, ¿ya? Más o menos para que se ubiquen. Llegabas a Andoas y subías una hora y media para llegar a José Olaya. Entonces, tuvimos que mapear cómo ingresar la gente, porque teníamos que evaluar en época húmeda y en época no muy húmeda, porque en la selva no hay época seca. Entonces, ahí veríamos en función al caudal que trae el río y en esa Vaciante y en época. Exacto, dinámica. así es. Entonces, es más, tuvimos que mandar como anécdota 3 camionetas desde acá, desde Lima, de la oficina, porque allá no habían camionetas, las camionetas que habían estaban alquiladas a, a sus empresas, a Petroperú y a otras empresas que ellos podían. Y tuvimos que mandar una Lima, Tarapoto, Tarapoto, Yurimaguas, Yurimaguas, embalsarlas hasta Andoas. Y, bueno, Imagínense esos costos, es una operación sumamente costosa. claro, pero en el caso de cotizar no estaba previsto eso. Entonces, ¿quién lo asume? Nosotros, porque ya había un compromiso de ejecutarlo. O sea, ahí te decían, no, en la comunidad te van a dar una camioneta. Ok, perfecto, pero no te dicen el costo. Llegaste a la comunidad, sabes que el costo acá en una ciudad puede estar pues $100, $80.
allá están $200. Entonces, o lo pagabas o lo pagabas. O sea, puedes perder mucho dinero con logística, mucho dinero. Y esa es una desventaja para cualquier proyecto de selva, así sea el Estado o la empresa privada que lo haga. Como comentario nomás, y disculpa que te interrumpa, Sí, pero sí. ese know-how que hay de la logística es un valor muy importante para otros proyectos. Hay muchas empresas que se presentan y no tienen idea y realmente se pierden y sobre todo se desgastan relaciones, porque se pierde mucho tiempo. En el caso de nosotros, por ejemplo, me ha costado, el proyecto estaba diseñado para año y medio, vamos a ya empezar el cuarto año, pero no por razones nuestras, sino por razones que es un proyecto del Estado, y el Estado te dice, preséntame el plan, toma, te lo presento. Ahora son 6, 7 opinantes, 6, 7 ministerios que pasa de ministerio en ministerio, en ministerio en ministerio para que se pronuncie, para que opinen, para que corrijan. Entonces ahí hay una dilución pues, de esfuerzos. Así caminamos. Entonces ahí nosotros tenemos que adaptarnos a un poco a sus opiniones y bueno, felizmente ya se están aprobando, ¿no? Entonces, ese equipo que yo formé al inicio lo tratamos pues de conservar al máximo, ¿no? Porque así ya estemos fuera de plazo, no podemos desbaratar todo el equipo porque eso se termina con la aprobación de los 13. Y en ese dilema estamos, avanzando. Fue duro ingresar a terreno, una variable adicional. Entonces, nosotros teníamos que hacer participar a la comunidad dentro del trabajo. Por ejemplo, teníamos que tomar muestras y el equipo de, digamos, de especialistas en toma de muestras tenía que participar a la comunidad, que sean observadores, que la muestra llegue al laboratorio. Entonces, Toda la cadena imagínate. de custodia. Correcto, pero a eso súmale que la comunidad decía, este es mi representante y queremos que él vaya porque en el camino me puedes cambiar, en el camino me puedes cambiar la muestra. Entonces el monitor ambiental que ellos habían formado y que nosotros validábamos tenía que venir hasta Lima al laboratorio, entrar al laboratorio, hablar con la gente del laboratorio para validar que llegó al laboratorio. Y después pues retornarlo a su sitio. Entonces imagínate la logística para traerlo y la logística para devolverlo. No había forma. Una pregunta para ir entrando también en materia. Cuéntanos un poquito cuál ha sido el origen de todos esos pasivos ambientales. Mira, en la selva, pues tú sabes que hay muchos temas, han habido operaciones petroleras, lote, estamos hablando del lote 1A a B, o más conocido como el 192. Entonces, esos lotes hace pocos han sido operados por otras empresas, pero que ellos no han asumido la remediación porque es un pasivo de hace 20 años hacia atrás. Entonces, el Estado no logró identificar quiénes son los responsables. Esa es la verdad, y es lo que pasa en minería igual. O sea, muchas operaciones se han ido y nadie sabe quién es el responsable y se convierte en un pasivo por la exposición al riesgo que hay y alguien tiene que pagar la factura, que somos todos los ciudadanos de este país. Entonces, ante la presión que hubo, sacaron la ley en el gobierno de Humala en el 2015, sacaron la ley y le asignaron un fondo. Entonces, de ahí nace todo eso, ¿no? ¿Y qué hacemos para remediar, para recuperar? En ese momento no habían los conceptos muy claros si remediar, rehabilitar, restaurar, etcétera. Entonces, ante la presión social se genera este tipo de responsabilidad que obliga digamos, a la autoridad a una intervención en la zona, ¿no? Pero una Entonces, sí, pregunta, entiendo que sí ya había un mapeo, ¿no es cierto?, con todos aquellos puntos que eran parte del contrato, eso es fundamental. sí, correcto. Hubo un mapeo preliminar, digamos, bastante rápido con OEFA, porque desde ese punto de vista era el punto de partida, ¿no? O sea, ya tenían identificados los sitios para llamar a licitación, correcto. Y cuéntanos un poquito, entiendo que han habido actividades, me imagino, de limpieza y algunas de rehabilitación, que en general en el Perú se habla de rehabilitación, pero no hay experiencia de rehabilitación en selva. Coméntanos un poquito esto. Sí, es correcto. Han habido algunas cosas pilotos parte de los mismos operadores, pero no se ha observado eso. Entonces, justamente ahora se han hecho estos primeros planes de rehabilitación en selva
para este tipo de pasivos. Y a veces, muchas veces se confunde la intervención técnica para controlar derrames, ¿no? Porque el crudo fresco tiene una forma de tratar, pero el crudo maduro, que ya tiene muchos años impregnado en el suelo, tiene otro comportamiento, otra estructura, otro, digamos, otro tipo de descomposición. Tiene otro método de tratar. Entonces nosotros, parte del proyecto ya fue un tema de know-how, convocamos un equipo de expertos, en Perú tampoco los hay, y los que están ahora es los que han aprendido un poco porque han sido operadores trabajando, limpiando un poco, pero, o sea, know-how peruano no ha habido. No ha habido, porque lo que había era de contención, no es cierto, y limpieza, pero no de remediación. Eso hay que dejarlo claro porque mucho se habla de remediación y no hay esa experiencia. Ustedes son los pioneros. Correcto, Manuel. Entonces, en esa dinámica, yo dije, mira, este es un proyecto que no solamente por ser peruano, sino yo tenía una visión de responsabilidad porque soy peruano. Y dije, oye, muchos extranjeros pueden haber, pero yo no me perdonaría un proyecto medio tela, como se dice, sino un proyecto que va y resuelva. Entonces, había experiencia, convocamos a gente de Ecuador, convocamos a gente de Venezuela, convocamos a gente de Colombia, a gente de España, a gente de Estados Unidos, gente peruana. O sea, imagínate, he convocado 6 países profesionales, 6 experiencias internacionales para ponerlo aquí. Y los hemos asumido nuestros costos más allá de lo que estaba presupuestado, hemos volado. Y parte del grupo técnico de la empresa, tomé la decisión de mandarlos a mirar las plantas donde se tenía la tecnología, donde se hacía el tratamiento de este tipo de cosas. Y llegamos a Canadá. Estuvimos en Calgary mirando una empresa, estuvimos en Whitehorse mirando otra empresa, para que lo que se estaba proponiendo tenga la validez de que sí se puede. Entonces, verificamos, validamos, miramos, propusimos, analizamos las opciones de mercado y propusimos la mejor técnica que pudiera adaptarse no solamente en términos de costos, sino en operación. ¿Por qué? Porque la puesta en marcha de eso te va a arrastrar muchos costos y a veces no es factible por la logística de acceso, por la capacidad de maquinarias que estas son. Y no hay más, son contaditas las técnicas que tú puedes hacer. Me va a gustar que me comentes eso antes de darte ahí la palabra, recordar, por ejemplo, en el caso de la contención y la limpieza del derrame en Cachacaño, ¿no? Esa progresiva ahí en selva, en una zona de bosque primario, básicamente ha sido un trabajo de eso, de contención en una primera etapa, recuperar la mayor parte de crudo, luego procesos de limpieza donde todo lo embolsas, y hay un trabajo en el cual tienes que luego trasladar todo eso a un centro de disposición final con el costo gigantesco que hay. Pero en el caso de ustedes, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa mirada conceptual y ya luego, ¿no es cierto?, del despliegue que han tenido que hacer ustedes. Sí, yo te voy a contar sobre el caso que está aprobado, porque ya está aprobado. Hay 13 que están, otros planes que están en proceso de evaluación hasta que la autoridad no lo valide. Bueno, pero en general el concepto era, oye, ¿qué tiene el Estado también para ofrecer, no? El Estado tiene pocos recursos, para empezar. Yo no me voy por una técnica de bioremediación, porque la técnica de bioremediación es para elementos frescos. Y lo hemos validado eso en Canadá con los científicos y las personas que conocen. Al final, Déjame enfatizar ahí eso. Descartada la bioremediación para ese tipo de pasivos. correcto. En el caso del lote, en el caso de la cuenca de Corrientes. ¿Por qué? Porque tienen otro comportamiento, ¿ya? Validado con experiencia internacional. Porque se invierte dinero en eso y después se regresa a lo mismo, a hacer lo mismo. Ya lo dicen lo que hacen. O sea, no hay que descubrir la pólvora ahí. Pero sí funciona para otro tipo de trabajo, ¿no? Para derrames recientes, etcétera. Y nada, o sea, esa fue la línea, ¿no? En derrames se usa mucho el tema que te he mencionado, pero en el caso de, digamos, de pasivos, ya el tema es un poquito más complejo, ¿no? Entonces ha sido una limpieza más tradicional. ¿Ese es el camino? Eh, no, ahorita todavía no se ejecuta. Hemos hecho los planes con los resultados del estudio,
se va a licitar a una empresa ejecutora. El gobierno tiene que sacar los fondos a concurso público y alguna empresa internacional, sabe Dios qué requisitos pedirán para poder remediar. Y es una tecnología pues innovadora aquí en el Perú, en la selva peruana, porque no la hay. Y más o menos coméntanos un poquito la generalidad de este trabajo. En el caso de Corrientes se está proponiendo la desorción térmica principalmente y el encapsulamiento en algunos lugares. Pero no es el típico encapsulamiento de crudo que tú, no, es un encapsulamiento in situ, con membrana, etcétera. Pero la técnica más, digamos, la más viable es la desorción térmica. Son unas plantas que una las tiene que adecuar en terreno, hacer tipos iglús. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de equipos tiene que ser por partes. No tenemos capacidad de acceso para poder llevar a hacer semejantes máquinas no, es in situ. Son unas cápsulas que se van a poner encima y el único problema es la energía, ¿no? O sea, necesitamos combustible. Para generar mucha temperatura se utiliza. Sí, sí, correcto. Y para eso, pues, ahí ya viene la viabilidad que tendrá que tomar decisión el ejecutor, porque tiene que buscar esfuerzos y apoyos para tener combustible cerca, que las hay, pero no hay otra salida. Si es que realmente queremos limpiar y rehabilitar esas zonas, ¿no? Y lo otro que es una estabilización y solidificación que es más puntual, hay que cementarlas, encapsularlas, que no genera mucho daño y quedó el tratamiento cerrado in situ, ¿no? El encapsulamiento me queda claro. Lo otro me llama la atención. De hecho, como nos dices, es una innovación que Y vamos a tener. en algún momento propusimos un centro de tratamiento. eh, Justamente ahí venía, pues, oye, hay pocos recursos, entonces yo puedo acumular todo el volumen en un solo lugar y poner un centro de tratamiento que me permita reducir costos y tratarlas ahí, dejarlas ya el suelo, digamos, inerte, tratado en un lugar que se establezca, pero mucho depende, pues, de cómo se ponen de acuerdo en la ejecución de esos recursos, ¿no? A veces todas las comunidades quieren tener algo y ser atendidas y a veces eso ya es un papel que va a otro nivel en la toma de decisión de cómo hacer que esos presupuestos o recursos asignados sean eficientes en un bloque. En fin, es una discusión de nunca terminar porque todos Conceptual quieren... pura. Ahora, una preguntita de detalle. Estamos hablando sobre todo de contaminación de topsoil. ¿Cuánto de penetración, digamos, en el suelo hay para también entender un poco el volumen, ¿no? Sí, ahora tengo un dato, ¿no? Para que tengas una idea, estamos hablando de 0,60 a 1,30 m más o menos de espesor. Y estamos hablando en esos 13 sitios contaminados más o menos de 102.300 metros cúbicos, para tener una idea, ¿no? Y una inversión aproximada en toda esa recuperación, limpieza, rehabilitación de más o menos 120.000 millones de dólares, ¿no? 120.000 millones de dólares, esa es la cifra. Sí, sí, sí. Okay, me dejas impactado por el monto. Ahora, vamos a otro No, aspecto de perdón, esta... 120 millones, 120 Ah, millones. ok, 120 millones, ok, ya, lo importante esa... Me estaba yendo con un cero más. Sí, o sea, Okay. Pero igual, es lo que... son números muy grandes. Sí, son costos, y sobre todo la logística, ¿no? Es lo hace muy complicado. Son 13 sitios, 13 13 lugares. Imagínate, ahora el primer lote estamos hablando de 32 sitios entre las tres cuencas, que es la primera foto que hay de más de 1.000 sitios contaminados. O sea, es fuerte lo que se viene, ¿no? Ahora, Obviamente, una pregunta, discúlpame que te interrumpa, para ir hacia el otro lado, que es la población local. ¿Cómo han tomado, sobre todo, entender, porque cuando salen las noticias de que ya han adjudicado, muchas personas pues creen que ya estos problemas van a desaparecer en el corto plazo? ¿Y cómo toman, no es cierto, el entender ese baldazo, esa ducha fría de realidad, que este es un proceso largo, ¿no? Que este es un proceso que demanda tiempo y más, como nos ha relatado, cuando tiene que pasar a través de la inversión pública? mm, a ver si te capto. El asunto está en que esa adjudicación se tiene que dar sí o sí en los próximos meses.
porque la selva no, o sea, la gente en la comunidad no va a soportar sentirse no atendido. Ahorita ellos están molestos porque el proceso empezó en 2018, el 19, y ¿para cuándo? Dime para cuándo comienza la canción. O sea, esto ellos han mirado ellos piensan que se sigue gastando dinero, que se pagan muchos expertos y no hay resultados, y cualquiera pensaría lo mismo. Entonces hay una... Ese discurso incendiario puede penetrar con mucha facilidad. Correcto. Y ahora, imagínate lo que se viene, ¿no? Y lo digo abiertamente, no sé si están ahí. O sea, ¿tenemos capacidad instalada de gente que ejecute este servicio en los próximos años? De repente sí, pero es extranjero. Consorcios extranjeros, laboratorios internacionales. Y yo no sé cómo va a recibir la comunidad con ese tipo de, digamos, de protagonistas en la remediación, porque hay que hacer un trabajo fino de tener la mano de obra local para que Esa sean... inversión social para crear mano de obra calificada, que sí la hacen los mineros. Sí, pero en el caso de hidrocarburos es complicado porque si tú miras el mundo de las empresas que hacen remediación, las empresas que hacen, que venden sus productos para limpiar y que el otro va y te habla, por no decir un país medio bonito, y no tiene la cultura peruana, obviamente no va a ser aceptado en las comunidades. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ellos tienen que ser parte de este proceso. Y nosotros hemos apostado mucho a que sean parte de estos propios planes, de una serie de talleres, desde el ingreso, etcétera. Y eso ha hecho que por primera vez el Estado pueda hacer un proyecto con ellos que genere confianza y que lo defiendan. ¿Por qué? Porque hace poco han cambiado las normas, creo que ahora va a tener que ir la EFA. Al Estado, digamos, las instituciones de supervisión siempre fueron rechazadas en algunos lugares en la selva. Entonces ahí el Profonampe, antes el FONAM hizo un papel muy interesante de buscar la conectividad y hacerlos participar en este proceso participativo. Es por eso que se ha demorado, porque ha sido muy participativo. Que todos opinen, que todos estén de acuerdo, que haya cosas pues que no desconfiaban, que se genere confianza, pero todo lo que se ha avanzado debería mantenerse en un nivel, digamos, de confianza con estos futuros operadores. Nosotros no vamos a participar en ser operadores porque somos los que hemos diseñado. Entonces, de ahí, de plano, no tengo ningún interés ni de vender insumos ni nada, sino que habría que, bueno, ya digo que el consejo a quienes tomen las decisiones, mirar un poco las capacidades para poder implementar este tipo de proyectos. O sea, no estamos hablando de 1.000 soles, un montón de dinero que está en juego, ¿no? Muy claro. Me voy a referir un poco a la experiencia de Cachacaño, disculpa que la señale siempre, pero es una en la cual estuve presente. Fue un Correcto. proceso de limpieza espectacular, pero como dices tú, ¿no? En este caso son empresas del norte de Europa. Felizmente había experiencia de un equipo ecuatoriano. De hecho, quien lideró ese proceso era un ecuatoriano, porque se necesita, ¿no es cierto?, esa capacidad de adaptación a la cultura local que te permita tener una gestión, ¿no es cierto?, del equipo y una gestión social también, ¿no? Eso es muy importante. Pero veo que ves con ojos de cierta preocupación lo que se viene. Bueno, ojalá que no, ojalá que sea con entusiasmo, pero en realidad es que a veces hay gente que toma decisiones y no conoce la realidad. Y eso se observa, se siente, se ve. Y eso da pena. A mí como peruano me frustra, ¿no? Porque, oye, tanto esfuerzo para en el camino no definir, ¿qué mensaje después les doy a las comunidades? Porque ellos confían en el trabajo que se ha hecho y bueno, pues estamos para apoyarnos, pero ojalá que entre gente que apoye, ¿no? De tomar decisiones correctas para poder avanzar, porque hay una expectativa detrás. O sea, esto no ha salido de la noche a la mañana, un fondo que viene lucha tras lucha, y cada vez que entramos nos lo recalcan, los apus, y no dejan de tener razón. Entonces, y es ahí viene el trabajo pues del líder comunitario, ¿no? De estos jóvenes o señores que van a tomar decisiones, de buscar nexo, de buscar credibilidad, ¿no? Que es lo más difícil a veces.
Déjame hacerte otra pregunta más antes de pasar a las preguntas que van a hacer los maestrandos. Me sorprende bastante, gratamente también, pero sí me inquieta y por eso te lo pregunto, de la espalda financiera que debe tener tu organización para poder soportar un proceso tan complejo como es el de trabajar en estas condiciones con el Estado peruano. Bueno, para mí fue la primera oportunidad de trabajar con el Estado. Siempre he trabajado con los privados, proyectos EIA, de impacto ambiental, etcétera. Sí fue duro, ¿no? Porque tuvimos un consorcio con Ecuador, pero la mayor parte fue peruana. Y sí asumí una inversión de alto riesgo porque el retorno a veces con el Estado no es muy, digamos, recurrente en el periodo que uno necesita, ¿no? Digamos, es Hay mucha estable, demora. pero no sabes cuándo va a llegar. Exactamente. Entonces yo tuve que poner todos los fondos de capital para poder cumplir con fianzas, para poder cumplir con la primera logística de entrada, para hacer alianzas con laboratorios. O sea, como empresa peruana creo que hemos cumplido con aportar y esa es la satisfacción que tengo de liderar esto. Estuve a cargo como director del proyecto y hipotecar cosas y jugármela por un proyecto que creo que vale la pena, ¿no? Entonces, creo que hemos sido bastante responsables en el manejo de economía para este proyecto. Para eso hay que tener capacidad. Yo, aparte de ser ingeniero, aparte de tener una maestría en minería y medio ambiente, hice un máster en la Universidad del Pacífico, soy un máster en administración. Me ayudó mucho a mirar finanzas o oportunidades de cómo llevar esta conducción y creo que valió la pena, ¿eh? Un comentario ya personal por la amistad y lo que nos conocemos. Te ayuda mucho el carácter, tú eres una persona con mucha parsimonia, con mucho aplomo. Muchas personas en tu posición se hubiesen desesperado, ¿no? Y a veces empiezas a cometer errores ante esa presión gigantesca, ¿no es cierto?, de cronogramas de pagos que se van dilatando, de hitos, ¿no es cierto?, de los entregables que también se dilatan. Es mucho estrés. No, bueno, sí, ¿no? El estrés uno lo lleva siempre, eh, pero o apuestas y creces, o también eres parte de la estadística, ¿no? De que estuviste pero no llegaste. Entonces apostamos por un proyecto de interés ambiental para mí, porque yo soy de profesión ingeniero ambiental, como te dije. Qué gusto de ver que un proyecto pueda materializarse en una expectativa de una comunidad, ¿no?, que está atrás. Claro, pero eso no es gratis, pues eso tiene una inversión y un riesgo fuerte. Con decirte, tuve que hipotecar mi casa, ¿no? O sea, con eso te digo el nivel de compromiso que tuve, ¿no? Me pones Lo nervioso hice, a mí con lo que me dices. pero lo hice, o sea, me tocó jugar esa ficha, ¿no? Ya, o lo hacíamos o nos íbamos, pues, ¿no? Bueno, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Quedarte, pues, endeudado, con problemas, pero yo dije, oye, creo que hay capacidad para hacerla, confié en mi equipo y bueno, logramos soportar una crisis fuerte al inicio, pero poco a poco fuimos soltando, ¿no? A Dios gracias no tuvimos una contingencia de muertes en viajes o accidentes mortales o cosas que se podían dañar, porque el nivel de riesgo es muy alto, muy altísimo. O sea, mandas a gente al campo con las 20, 30 vacunas, con todos los riesgos que es trabajar en la selva, en bosque primario, o sea, es realmente admirable todo el esfuerzo que he hecho, no yo, sino el equipo concreto, ¿no? O sea, hay un reconocimiento que hay que hacerlo y bueno, es parte del trabajo y las vivencias pues, que tenemos como peruanos que asumir, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a ir a algunas preguntas. Quiero darle la palabra a Juan Pedro. Él, por si acaso, es abogado, está ahora en esta maestría de Relaciones Comunitarias y además trabaja con muchos de los líderes de la organización indígena en la Amazonía. Así que, Juan Pedro, si puedes prender tu cámara, por favor, y tu micrófono para hacer tu pregunta. Te escuchamos. Trata de ser muy preciso en tu formulación. Disculpen si he dicho algo que no está en la línea, pero he No, tratado de adelante. ser más sincero con ustedes. Sí, Hola, gracias. ¿cómo Sí, está? hola, este ingeniero que nos está dando esta entrevista es muy importante para nosotros. Me ha traído muchas, algunas similitudes
y gracias al doctor que nos ha hecho la participación con usted, ¿no? Y una de las preguntas quería yo hacerle, ingeniero, si alguna vez acá en Selva se ha hecho algunos trabajos de remediación. Y también quisiera saber si las empresas extranjeras, si en caso se pone a licitación pública, si tienen experiencia en trabajos en selva para remediación. Y la otra pregunta sería si bioremediación tiene relación con bacterias descomponedoras sobre esa contaminación que hay, o es diferente esa bioremediación. Otra de las preguntas es si el FONAN tiene aproximadamente 300 millones, si daría esa cantidad también de dinero para todos los sitios impactados de las 3 cuencas, como habla del Tigre, también el Corrientes y el Pastaza, ¿no? Y la pregunta, si no, no te va a poder responder, después te volvemos a dar la palabra. Doctor, gracias. Vamos por partes, vamos a escuchar estas primeras. Adelante. Muy bien, Juan Pedro. A ver, vamos por partes. Me quedé en varias cosas. Sobre la experiencia de empresas extranjeras. A ver, cualquier empresa que se presente a un proceso público, primero tiene que cumplir el aspecto técnico. Y el aspecto técnico en selva peruana no hay. No hay experiencia haciendo eso en selva peruana, al menos la que hemos visto o la que se está proponiendo. Hay empresas de afuera que van a tener que revisar las técnicas que se han propuesto, que sí hay en el mercado, y adaptarlas a las necesidades de la selva. Correcto. Check. Que hay empresas que están mirando solamente una técnica de remediación, sí es correcto. Que de repente han querido direccionar en el estudio, sabe Dios qué, ponerle una técnica para comprar el insumo, posiblemente. Pero en el caso de nosotros no vendemos ni insumos, ni equipos, ni nada. O sea, hemos sido totalmente transparentes y hemos dicho, vamos a validar lo que hemos propuesto. Y eso es lo que necesita y eso es lo que hay que ver de los proveedores, si tienen la capacidad de hacerlo o no. Entonces, obviamente en el mercado peruano, todas las empresas que tengan experiencia limpiando, pues es el término de limpieza, van a querer participar en el proceso de rehabilitación. Entonces ahí viene un poco, obviamente la experiencia en un lado la pueden adaptar a una oportunidad de este trabajo. Entonces por ahí pueden haber las competencias, obviamente tienen que comprar el proyecto, hacerlo suyo e implementarlo. El costo que sea, hay una base referencial, puede ser más, menos, pero va a depender un poco de cómo cotice. Respecto a la bioremediación, si es que eso se aplica para corrientes no está aplicado. ¿Por qué? Porque son hidrocarburos maduros, que tienen más de 20, 30 años. La bioremediación con bacterias, como usted dice, sí aplica para derrames frescos, cruzos recientes, para trabajos de contingencia inmediata, ¿correcto? Eso está aprobado, demostrado, pero hay gente que dice que sí, la bioremediación me asiste en este proceso y quieren seguir con eso. Pero en el caso de nosotros no lo hemos descartado, porque sí lo habíamos analizado, pero por razones técnicas, operativas, se ha descartado. Que pueda ser una opción para otro lugar, de repente, ya dependerá cómo el ministerio compra con sus expertos, cómo validan si esa postura técnica es correcta o no. Y es por eso que se están demorando en otras cuencas, porque hay discrepancias técnicas. Y si tú conoces un poquito el entorno, vas a poder rápidamente saber qué está pasando. Todavía no están aprobados ningún plan de las otras cuencas, me imagino que se aprobarán pronto, pero hay ese tipo de posturas que la autoridad no lo compra. En el caso de Corrientes, la autoridad ya lo compró y ya lo aprobó. Lo ha aprobado el LANA, el MINAN, CERFOR, Energía y Minas y todos los opinantes. Entonces ya es un precedente para empezar. Me estabas preguntando qué más. Si se Bueno, me fue después algo. se viene el tema del monto, ¿no? Aunque está claro que las necesidades sobrepasan a la caja del Estado peruano. Eso creo que está muy claro. En minería pasa exactamente lo mismo. Sí, pero hay un fondo, ¿no? Que creo que cada vez lo llenan un poquito más,
pero ya ahí eso no decimos nosotros o lo decide la Junta de Administración, porque pues están los representantes de las comunidades que son parte de la Junta, ven qué tienen y cómo lo van a repartir, y eso es lo que se ejecuta. Ese rol ya le corresponde a que es insuficiente totalmente, ¿no? Que no todos van a quedar atendidos también. Entonces ahí viene un poco hilar fino, ¿qué hago por acá? ¿Qué hago por acá? ¿Qué hago por acá? Y en ese rompecabezas están... ¿Por qué? Porque todos quieren ser atendidos, bueno. Lógico. Antes de pasar con tu siguiente repregunta, aprovechar de comentarles que en el caso de minería tenemos a la empresa pública, ¿no es cierto?, de régimen privado, Activos Mineros, que es la que cumple ese rol, ¿no? Pero no tenemos el equivalente en hidrocarburos, y es por eso que hay este proceso en el cual la empresa en la cual ha participado consorciada del ingeniero Julio César nos está explicando justamente este proceso con todas las dificultades que ya a partir de esta entrevista estamos pudiendo ver. Juan Pedro, tenías unas preguntas más, adelante. Sí, gracias, doctor, gracias, ingeniero. Mi segunda pregunta sería, si trabajos de remediación, ¿hay algún diagnóstico para así, cuánto tiempo duraría ese diagnóstico para ver cuántos metros de impacto o de contaminación existe en la zona? Porque se supone que tiene que haber un diagnóstico, ¿no? ¿Y qué puntos se miden dentro de ese diagnóstico para saber a cuántos metros está a profundidad? Como usted dice, un metro y metro 30, ¿no? De 0,60, metro 30. Sí. ¿Tiene un Mira, tiempo de evolución? sí, a ver, interesante tu pregunta. Permíteme complementar también para que nos hable sobre todo de la proyección del trabajo de remediación, que es en buena parte el corazón de lo que estás haciendo. Adelante, por favor. Sí, a ver, Juan Pedro, sí, en efecto, o sea, nosotros no podemos llegar a hacer expediente técnico si es que no hemos caracterizado todo. Entonces, la primera etapa ha sido una caracterización de medio físico, ambiental, biológico, se ha hecho el análisis de ERSA, el análisis de Rebeca, o sea, se han hecho todas las etapas para que ese estudio llegue a un nivel de factibilidad y después se convierte en un expediente técnico. Y es eso donde han opinado pues las autoridades, ¿no? Oye, ¿hay un nivel de riesgo en este sitio? Sí, producto de que tengo carga metálica, tengo problemas de hidrocarburos sueltos, tengo una serie pues de filtraciones, se ha configurado la hidrogeología, se ha hecho perforaciones en los puntos de interés para ver dónde está la carga contaminante. O sea, todo eso se ha trabajado a detalle y existen los resultados. Por eso que la autoridad aprobó el diagnóstico, que para nosotros es la caracterización, aprobó digamos, la tecnología para poder tratarlas, y ahora lo que queda es todo eso ponerlo en un expediente técnico para pasarlo a concurso público y que el mejor postor pueda proponer. Hay concentraciones de riesgo a la salud, al ambiente, a la fauna y flora silvestre, por eso se hace un ERSA, y si esos niveles de exposición generan daño a la salud, se ponen en un nivel crítico, ¿no? Y en función a eso, y es ahí donde intervienen los expertos. Este resultado, ¿llega a un nivel de exposición crítico, sí o no? Entonces, ya eso ha sido comprobado y ha sido determinado. Se trabaja mucho el tema de toxicología, porque tiene una relación directa con los resultados de carga metálica. O sea, ya ese es un tema ya profundo, técnico, que sí se ha cumplido, ¿no? Yo aprovecho ahí de hacerte también una pregunta vinculada al ámbito social. Me queda claro el apropiamiento del proceso por parte de la población y de sus líderes, que efectivamente el proceso responde a una demanda muy fuerte por el olvido que han tenido. Pero ya en cuanto al conocimiento y el abordaje de los temas técnicos, ¿cómo ves eso? ¿Todavía hay mucho que trabajar ahí? ¿Cómo está ese tema? Si nos puedes comentar. Sí, nos ha costado mucho a nosotros mismos digamos, cuál es el nivel dentro de las autoridades y los recursos que tiene el país, ¿no? Un revisor muchas veces entiende las cosas, pero no se ha tenido la casuística de ver estos procesos en marcha, ¿no? Mucha teoría y poca práctica. Pero sí, pues parece hemos tenido que tener gente con experiencia ya de afuera
para que sea parte de esta interpretación de resultados y conciliar la técnica propuesta para adaptarla al caso peruano. Entonces, al nivel, digamos, de autoridades nos ha costado mucho hacer un proceso, nos ha costado mucho en el tema de tiempo, ¿no? Porque igual ha habido un know-how de ellos que hemos tenido que recibir y dar, y en ese toma y dame vamos sacando lo mejor, pero nuestra tarea fundamental era que ellos se les quede claro lo que se ha propuesto, pues son profesionales igual que todos los que estudian, y ellos han validado y ellos han aceptado la propuesta. Entonces, por ahí no quedan más dudas respecto a las técnicas que se han puesto. Y ese es el rol de ellos, ¿no? Son la autoridad y tienen ellos que poder darnos ese tipo de alternativas ante la sociedad, ¿no? Muy claro. Vamos a ir con una última pregunta. Axel, adelante. Si puedes prender tu micrófono y tu cámara también, por favor. Gracias, Juan Pedro, perdón. ¿Qué tal, ingeniero Julio César? Buenas noches. Le saluda Axel Armas. ¿Qué tal? Un gusto poder conocerlo, de verdad. ¿Qué tal? Referente a mi pregunta es al tema de los proveedores, ya que yo considero en el tema social de que para poder conseguir un proveedor social, en este caso, que sea de la comunidad, va a ser parte de lo que es las relaciones comunitarias, ¿no? O parte de la responsabilidad social. Mi pregunta es para usted, ingeniero Julio César, de acuerdo a la experiencia que tuvo, ¿cuál es el requisito más importante para poder tener un proveedor comunal, en este caso, de la misma comunidad, ante lo que se quiere para el proyecto? De acuerdo a su experiencia. A ver, una pregunta media complicada porque es cómo te llevas con tu vecino, pues, ¿no? O sea, si tú confías en tu vecino o no confías en tu vecino. Si tú confías en tu vecino se va a adaptar a lo que tú le pides. Y él va a ver esto como una oportunidad de negocio para poder generar un ingreso. Pero si tú le das algo como para decir, oye, ¿sabes qué? Te doy esta chamba y cállate la boca porque me caes mal, te voy a dar trabajo. ¿Hay confianza? No. Porque obviamente las necesidades del campo a veces no están a la mano y ustedes también tienen que estar dispuestos, oye, ¿qué servicio le voy a entregar a él? ¿De comida? ¿De salud? ¿De aseo? ¿De limpieza? Va a depender. O sea, si hay cosas que no comprometen y no son un riesgo para la salud y tu alimentación, le vas a dar un servicio de aseo de menor nivel que no requiera un proceso, un estándar tan alto. De repente eso va en contra de los estándares que ustedes tienen como organización. Por lo que veo, creo que tú trabajas en una empresa dependiente y ese estándar van a tener que bajarlo al mínimo para poder tener una apertura. Pero ahí viene el trabajo previo, ¿no? Oye, estoy preparando a la comunidad para que ellos se conformen en un aliado estratégico como una empresa para que me dé un servicio X. Y eso no es que hoy día yo acuerdo contigo y mañana estás trabajando y te estoy pagando como un prestador de servicios, ¿no? Es un trabajo que va en una agenda de relacionamiento comunitario en función al interés que ellos tengan. Ahora, a veces las empresas comunitarias o de la comunidad tienen otra visión ya no solamente digamos, de ser un proveedor de servicios, sino a veces ya son más mercantilistas y quieren ganar por encima de lo que toca ganar. Entonces, para eso, pues, el relacionista comunitario tiene que leer eso, ¿no? Tiene que leer eso, y llevar un paso más adelante en preparar a esta gente para poder, o sea, yo quiero operar y quiero que tú seas un aliado. Darle un trabajo es una forma, sí, sí la es. Pero cómo recibes tú ese servicio, ya esa es la chamba que tienes que trabajar con ellos para que lleguen a ese estándar mínimo. Y obviamente tienen derecho a ganar, pues porque nadie va a regalar su trabajo ni como empresa ni como persona natural. ¿Cuán dispuesto está la organización? Ahora, pues si se trabaja porque te amenazan que mañana te paran y mañana te paran, ya eso es otra cosa, es chantaje, ¿no? O sea, eso no llega a nada, llega a un incendio en la cual estás de bombero dando plata para que te dejen y en algún momento eso no va a llegar a un nivel de concertación. Entonces hay que poner recursos en formar líderes, en formar empresas locales
que cumplan un estándar, que sean responsables y que ayuden pues también a ser parte de la gestión. Entonces hay mucho trabajo ahí, suerte. Ok, ingeniero, gracias. Gracias más bien por la respuesta y por la amplitud que nos da usted ante lo expuesto, ¿no? Por su persona. Gracias. No de nada. Bien, hemos abusado ya bastante de tu tiempo. A nombre de la Wow. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y de su escuela de posgrado, agradecerte, Julio César, por esta experiencia. Es una información para nosotros sumamente valiosa, para la región es también igualmente valiosa, porque nos da una mirada directa y con una información de quien está involucrado en esta actividad tan importante. Muchísimas gracias por tu tiempo y por el esfuerzo de participar hoy día como invitado en esta sesión. Gracias, Manuel, y perdón si he dicho algo de más. Me disculpo si es que a alguien le ha caído el guante, como se dice, pero estamos entre peruanos en casa, haciendo patria y nada, ánimo con todos. Muchas gracias, Manuel. Ingeniero César, muchas gracias. Saludos a los APUs. Ahí Gracias, está Carlos, gracias. Carlos, está el APU, Gracias. no sé qué más. Saludos a Ha los sido muy APUs. importante los temas, va a servir muchísimo. Gracias. Gracias. Prendan un Gracias, segundito, nos vemos. prendan su cámara para tomar una foto. Mamá, cierra la puerta. Y no salgas todavía, ¿ya? Si pueden prender su cámara, vamos a tomar una foto para el curso. Ahí está, ya te veo, Susana. Hola, Susana. Hola, ingeniero, un gusto. Ahí está Carla también, y nuestra delegada Norit. Ahí está. Ingeniero, buenas noches, doctor, buenas noches. Bueno, vamos a despedirnos ya así como para la foto. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Bien, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos Gracias. pronto. Chao. Buenas noches. Buenas noches, gracias.